No fue un naufragio, ni un motín, ni una falla mecánica. Lo que ocurrió a bordo del buque mercante Nereus sigue siendo una herida abierta en los registros marítimos, una historia que se susurra en los puertos, pero que rara vez alguien se atreve a contar completa. Aquel navío, acostumbrado a cruzar rutas comerciales entre Asia y África, llevaba en su interior algo que nunca debió estar en mar abierto. Durante la travesía, en pleno Océano Índico, el Nereus transportaba cargamentos de maquinaria, productos alimenticios y, bajo estrictas medidas de seguridad, una selección de animales salvajes destinados a un zoológico europeo. Eran parte de un programa de conservación internacional, o al menos eso decía el papeleo oficial. Entre ellos viajaban hienas, antílopes, tigres de Bengala y un león africano de gran tamaño, encerrados en jaulas reforzadas y alojados en la bodega más baja del navío. Ningún miembro de la tripulación debía acercarse sin autorización expresa. Pero lo inesperado no golpeó como un relámpago, se deslizó como una sombra. En la madrugada del 17 de abril, con el mar en calma y las luces del barco titilando por problemas eléctricos, el oficial de guardia detectó un sonido sordo, un golpe metálico que no encajaba con ningún patrón habitual. Pensó que sería el movimiento natural de los contenedores, hasta que escuchó un rugido, uno tan profundo, tan antinatural, que pareció sacudir la estructura del casco. Las cámaras de seguridad mostraron brevemente la jaula abierta, pero antes de que pudieran reaccionar, la señal se cortó. En el suelo, manchas de sangre marcaban un rastro irregular, jaulas deformadas, siluetas inertes y algo que se movía entre los corredores con sigilo, como si supiera perfectamente a dónde ir. Nadie lo vio con claridad esa noche, pero todos sintieron su presencia. No era un animal cualquiera. El león no tenía nombre oficial, solo un apodo en polaco que alguien garabateó en el costado de su contenedor: Czarna Griwa, melena negra. Se decía que venía de un santuario cerrado por razones turbias, que ya había matado antes, que no temía a los humanos. Tenía cicatrices en el rostro y ojos vacíos de emoción. Algunos lo llamaban bestia, otros castigo. Y mientras el miedo se esparcía como una mancha de aceite, alguien recordó que a bordo viajaba un pasajero solitario, un hombre mayor, silencioso, con el cuerpo de quien ha vivido más guerras que años de paz. Nadie sabía su historia completa, pero todos lo habían visto observar las jaulas con una expresión que mezclaba comprensión y resignación. No vestía uniforme ni portaba insignias, pero los marineros lo llamaban simplemente el veterano. Nadie podía imaginar que esa figura discreta sería la única capaz de enfrentar lo que se avecinaba. Aquel barco, el Nereus, no era nuevo. Había cruzado los océanos durante casi 2 décadas, cargando desde grúas hasta trigo, desde motocicletas ensambladas hasta materiales tóxicos. Pero esa vez, su misión era distinta. No figuraba en los comunicados oficiales ni se anunciaba en ningún manifiesto abierto. Solo algunos documentos internos, redactados con términos técnicos y fríos, hablaban de él: transporte especial de fauna viva con requerimientos de contención clase 4. Palabras cuidadosamente elegidas para ocultar una verdad incómoda. El embarque se había realizado en un puerto del sur de Mozambique. Allí, bajo una noche sin luna, contenedores reforzados fueron introducidos con vigilancia armada y mínima documentación. Los encargados de la operación no eran funcionarios aduaneros ni biólogos visibles. Eran hombres serios, con miradas duras, que no respondían preguntas. El capitán del Nereus, un marino experimentado llamado Pavlovich, recibió la orden de sellar las compuertas inferiores y prohibir el acceso a todo tripulante, bajo pena de despido inmediato. La única excepción era un técnico veterinario asignado por los mismos contratistas. Un hombre callado, de acento alemán, que siempre vestía de blanco y que no volvió a ser visto después del segundo día en alta mar. Los animales estaban sedados, o eso se aseguraba. Una hiena de pelaje grisáceo, 2 leopardos flacos, un rinoceronte de tamaño juvenil y un león enorme, cuyas proporciones parecían sacadas de otra era. La mayoría de la tripulación no los vio directamente.
los escuchaban a través de las compuertas. Gruñidos lejanos, golpes metálicos, chillidos que congelaban la sangre. Algunos decían que por la noche se escuchaban conversaciones apagadas dentro de la bodega, pero no había nadie allí, solo jaulas y ecos. El veterano, por su parte, parecía saber algo. Nadie lo había contratado oficialmente. Había pedido abordar el Nereus como pasajero de conveniencia, una figura ambigua que a veces se toleraba para marinos retirados o exploradores solitarios. Pago en efectivo. Entregó documentos válidos pero escasos de información. Su nombre era Marcus Lorenz, nacionalidad suiza, excombatiente en misiones de paz en África Central. Nadie preguntó mucho más, pero su mirada se quedaba fija durante horas en dirección a las bodegas, como si pudiera ver a través del acero. A medida que el barco se alejaba de la costa africana y se internaba en aguas profundas, algo comenzó a cambiar. Las hienas dejaron de emitir sonidos, los sensores térmicos marcaban variaciones extrañas, y en la sala de control, uno de los oficiales notó que el GPS del compartimiento animal parpadeaba de forma irregular, como si algo allí se estuviera moviendo con más inteligencia de la que debería. Entonces llegó la primera señal clara. El contenedor 17A, el que albergaba León, había sido violentado desde adentro. No había signos de fallo externo. La cerradura reforzada parecía haber sido desgarrada no por herramientas humanas, sino por pura fuerza bruta. Y con esa revelación comenzó la verdadera pesadilla. El primer nombre fue apenas un rumor. Chen, uno de los marineros chinos encargados de revisar los sistemas de refrigeración. Se decía que no volvió de su turno en la madrugada, que había bajado con una linterna y una radio defectuosa, que fue visto por última vez entrando al nivel intermedio, justo sobre la zona de carga viva. Nadie se alarmó de inmediato. En alta mar, los cambios de turno confusos y los descansos no registrados eran moneda corriente. Algunos pensaron que se había quedado dormido en algún compartimento o que simplemente estaba evitando trabajar, hasta que encontraron su casco y una mancha oscura cerca de la rejilla de ventilación. Horas después, otro desapareció. Esta vez, un técnico filipino llamado Ernesto que se había ofrecido voluntariamente para revisar los generadores de respaldo. También fue al nivel inferior. También fue tragado por el silencio. Las cámaras de seguridad de esa sección no grabaron nada útil. Una interferencia constante cubría las imágenes con ruido estático, como si algo o alguien supiera exactamente cómo cegar los ojos del barco. El capitán Pavlovich comenzó a perder la calma. Ordenó cerrar las compuertas internas, restringir el acceso y ordenó rondas constantes en los pasillos adyacentes a las jaulas, pero ni siquiera los marineros armados querían acercarse. Había algo en el aire, un olor metálico, una sensación de que el propio barco estaba cambiando. El metal crujía en momentos extraños. Los perros del compartimento superior aullaban durante la noche, como si respondieran a algo invisible. Fue entonces cuando un sonido diferente rompió el silencio. Un rugido seco, amortiguado pero claramente audible en la cubierta intermedia. No era natural. No era de un león que rugía a la distancia, sino de algo que estaba ahí, cerca, detrás de una puerta de acero. Lawrence, el veterano, fue visto parado junto a esa puerta minutos después. No dijo una palabra, solo apoyó la mano en la pared y se quedó allí, escuchando. Sus ojos no expresaban miedo, sino algo peor: reconocimiento. Otros dos hombres se negaron a continuar con las rondas y pidieron la evacuación por radio. El capitán se negó. No había tierra cerca, estaban en medio del océano y cualquier intento de evacuación era una sentencia de muerte. Pero el Nereus ya estaba sellado por dentro, convertido en un laberinto de pasillos donde nadie sabía ya quién estaba vivo, quién había desaparecido, o qué les acechaba realmente entre las sombras. Al final de esa noche, 7 miembros de la tripulación no respondieron a la llamada matutina, y solo Lawrence caminaba tranquilamente por la cubierta,
como si supiera que aquello aún era solo el comienzo. Esa tarde, el sol se ocultó sin que nadie lo notara. No porque el cielo estuviera nublado, sino porque, para entonces, navegó hacia Narrows y se atrevió a mirar por las escotillas. Todos los miembros restantes de la tripulación estaban atrapados en algún rincón de la nave, esperando que todo terminara como una pesada maleta. Pero el silencio no traicionó la paz. Solo las crujidas del casco, las vibraciones irregulares de la tierra metálica y los fuertes rugidos se sentían aún más cerca, dentro del pecho. Las luces comenzaron a hablar con más frecuencia, al principio de forma intermitente, provocando apagones totales que dejaban sectores enteros de la nave desaparecidos en la más densa oscuridad. La sala de control reportó anomalías en el sistema eléctrico, pero no había una explicación lógica. Las cámaras dejaron de transmitir sin razón aparente. Los sensores de movimiento registraron actividad en zonas donde, según el protocolo, no debería haber absolutamente nada, ni humanos, ni animales. Fue entonces cuando se envió una patrulla. 3 Marines, armados con linternas y barras extensibles, descendieron al compartimento inferior con la esperanza de recuperar los cuerpos de los desaparecidos. No regresaron. Horas después, uno de ellos apareció solo, descalzo, cubierto de sangre, con la mirada perdida. No parecía coherente en absoluto. Murmuraba una y otra vez, en voz baja, como si se hablara a sí mismo: «Está abajo, está abajo, está abajo». El capitán Pavlovich intentó mantener el control. Ordenó cerrar todas las puertas internas, limitar el tráfico a zonas seguras y prohibir el paso a los pocos hombres que querían separarse. Al mismo tiempo intentó establecer contacto por radio con alguna estación costera, pero el canal estaba saturado de interferencias. El operador de comunicaciones, pálido, juró que alguien o algo hablaba en la frecuencia abierta. No eran palabras, al menos no humanas. Eran sonidos guturales y distorsionados, como si algo hubiera rugido desde las profundidades del mar. Fue en medio de este caos que Marcus Lorentz solicitó acceso a los planos de la nave. Silenciosamente, con precisión casi militar, comenzó a marcar en el mapa los puntos donde había ocurrido cada ataque. Las líneas rojas formaban un patrón, no caótico, sino circular, como si algo rodeara el núcleo de la nave, como si lo acorralara. «Está cazando», dijo con una serenidad inquietante. «No por hambre, no por instinto. Está probando, dominando». Esa misma noche las luces se apagaron definitivamente. Ningún generador volvió a encenderse. Ninguna cámara opuso resistencia. La nave fue engullida por la oscuridad. Y en el fondo, en algún pasillo sofocante, un rugido profundo atravesó el casco como una cuchilla. La caza por fin había comenzado. Mientras la oscuridad engullía cada rincón del Nereus, Marcus Lorentz descendía solo hacia el nivel más profundo del buque, el lugar donde ni siquiera los motores rugían ya. No llevaba linterna, solo una vieja linterna de cabeza con luz roja que apenas iluminaba lo justo sin delatarlo por completo. En una mano sostenía una cuchilla militar envejecida, en la otra una bolsa pequeña con herramientas improvisadas. No hablaba, no respiraba fuerte, no dudaba. Era como si sus pasos ya supieran el camino antes de moverse. En la sala de mando, los pocos oficiales que quedaban lo miraban en las pantallas térmicas, las únicas que aún funcionaban parcialmente, y lo veían avanzar entre sombras, contenedores deformados y manchas que nadie se atrevía a confirmar como sangre. El capitán le había dicho que estaba loco, que no debía ir solo, pero Lorentz apenas respondió. «Este no es un animal», había dicho con voz seca. «Esto es un enemigo». A cada metro recorrido, el aire se volvía más espeso. Hacía frío, pero no un frío del mar ni de la noche, sino uno seco, interior, como si algo drenara la vida del entorno. Las paredes del casco estaban arañadas, algunas reventadas desde dentro, como si el acero hubiera cedido no ante garras, sino ante voluntad.
En uno de los pasillos, Lorenz encontró una huella, no de pata, sino una mancha en forma de semicírculo irregular que se arrastraba por metros, como si la criatura arrastrara algo o a alguien, pero lo hiciera en silencio. Aprovechando el apagón total, comenzó a montar trampas. No eran jaulas ni armas de fuego, eran cuerdas invisibles tensadas con fragmentos de metal oxidado, sensores activados por sonido, espejos inclinados en ángulos precisos para detectar movimientos sin exponerse. En una intersección dejó caer un puñado de tuercas pequeñas y las escuchó rodar hasta detenerse en una curva. Luego, una de ellas vibró sola durante un segundo, sin que hubiera viento, sin que nadie tocara nada. Algo estaba allí, quieto, respirando. Lorenz se acuclilló detrás de un contenedor y cerró los ojos, no por miedo, sino para escuchar mejor. El rugido no vino, solo el silencio. Pero en ese silencio lo supo, lo estaban observando. No era una cacería a ciegas, era un duelo entre dos predadores. Uno había nacido en la guerra, el otro en una selva donde la muerte no sigue reglas. Y en ese momento, entre las sombras, algo rozó su hombro derecho. Lorenz giró, cuchilla en mano, pero no había nada, solo un rastro caliente en el aire, como aliento, como un mensaje. La bestia no lo atacó, lo dejó vivir, por ahora, como si supiera que el juego apenas estaba comenzando. Mientras Marcus Lorenz se movía entre corredores llenos de ecos, arriba, en la sala de monitoreo térmico, algo más inquietante comenzaba a revelarse. Los puntos de calor que correspondían a los demás animales, el rinoceronte, los leopardos, incluso las hienas, habían desaparecido por completo. No había señales de vida animal en el área de carga, y eso, para los técnicos, era imposible de explicar. Ninguna de las jaulas había sido forzada desde fuera, ninguna mostraba rastros de sabotaje humano, y sin embargo, todas estaban vacías. Cuando el capitán Pavlovich ordenó una revisión de los registros visuales de las cámaras anteriores al apagón, lo que apareció fue aún más perturbador. A través de imágenes incompletas, entrecortadas por interferencias, se podía ver cómo los cuerpos de los animales iban siendo desplazados uno por uno. No atacados directamente, no devorados, solo arrastrados. Como si fueran piezas, como si el león, de alguna forma, los hubiera eliminado deliberadamente. Un acto que no respondía al hambre, ni al miedo, ni siquiera al dominio territorial. Era otra cosa. Lorenz lo entendió al ver la escena con sus propios ojos. En el compartimento posterior, detrás de una serie de cajas selladas con cadenas de acero, encontró los restos. No estaban esparcidos de forma aleatoria, ni escondidos como presas, estaban organizados en círculo en torno a un punto central del piso oxidado. Los esqueletos limpios, sin piel ni vísceras, como si hubieran sido despojados con precisión quirúrgica. Los cráneos alineados, todos mirando hacia un mismo punto, y al centro, una figura hecha con huesos pequeños, dispuesta como un tótem primitivo. No había huellas alrededor, solo marcas de garras en las paredes y ese olor metálico que impregnaba todo como una niebla espesa. Lorenz retrocedió lentamente, sin tocar nada. Sus dedos temblaban, pero no por el horror de la imagen, sino por la comprensión que comenzaba a formarse en su mente. Aquello no era el rastro de un león actuando por instinto, era una acción simbólica, ritual, casi humana. Arriba, la tripulación restante ya hablaba en susurros. Algunos decían que la criatura no era un león común, sino una aberración genética, el resultado de algún experimento secreto. Otros, más supersticiosos, lo llamaban demonio. La voz distorsionada en la radio, las fallas eléctricas, la mirada fija del animal antes de atacar, todo encajaba en algo que no podían explicar racionalmente. Fue entonces cuando una nueva alerta sonó en la sala de control. Uno de los sensores térmicos volvió a activarse. Pero no en la bodega ni en la sala de máquinas. Esta vez la señal venía del puente de mando. El depredador estaba subiendo. Y ahora cazaba por mensaje. El puente de mando, alguna vez el centro de control del Nereus, se convirtió en un lugar de respiraciones contenidas y manos temblorosas.
Las pantallas estaban apagadas, los relojes detenidos, y ni siquiera el radar giraba con normalidad. La última señal térmica mostraba una figura desplazándose con lentitud desde las cubiertas inferiores hacia la escalera de emergencia. No corría, no rugía, solo ascendía, como si conociera el camino desde siempre. Nadie lo vio entrar. El pasillo que conectaba la sala de navegación con los dormitorios de oficiales quedó en silencio. La puerta se entreabrió por unos segundos, como movida por una corriente invisible. Algunos creyeron escuchar un roce contra la pared, otros un leve crujido metálico como el de unas garras rozando el suelo. Pero no hubo gritos, ni embestida, ni estampida. El león no necesitó hacer nada. Su presencia bastaba. Uno de los técnicos más jóvenes, Anders, intentó salir corriendo, presa del pánico. No llegó a 5 metros. Cayó al suelo sin señales de ataque físico. Nadie se acercó a ayudarlo. Todos lo miraron desde la oscuridad, aterrados por la idea de hacer ruido. Porque el silencio ya no era una ausencia, era una amenaza. En el centro de comunicaciones, Marcus Lorentz observaba desde una compuerta entreabierta. Su rostro estaba cubierto de sudor, pero sus ojos seguían serenos. Lo que veía ante él no era un depredador actuando por impulso, sino un ser que elegía sus pasos con intención. El león pasaba frente a puertas cerradas y no las tocaba. Olfateaba el aire, giraba lentamente el cuello, se detenía por largos segundos y seguía, como si supiera que cada segundo de miedo valía más que cualquier herida. Nadie entendía cómo había llegado tan lejos, ni por qué aún no los había devorado a todos. Algunos pensaban que estaba jugando, otros que estaba buscando algo. Solo Lorentz comprendía que aquello era una exhibición de poder. El león no necesitaba sangre, necesitaba obediencia. Horas después encontraron huellas frescas en la cabina del capitán. La silla estaba movida. El mapa náutico tenía una marca hecha con garras, como si la bestia señalara una dirección específica. La brújula partida en 2. No hubo cuerpos, solo una frase escrita a mano en la pizarra del puente. No se trata de sobrevivir, se trata de rendirse. Horas después encontraron huellas frescas en la cabina del capitán. La silla estaba movida. El mapa náutico tenía una marca hecha con garras, como si la bestia señalara una dirección específica. La brújula partida en 2. No hubo cuerpos, solo una frase escrita a mano en la pizarra del puente. No se trata de sobrevivir, se trata de rendirse. El navío, por fuera, seguía su rumbo entre las olas negras del Índico, pero por dentro ya no era un barco, era su territorio, y cada alma a bordo, presa marcada. Mientras el león se movía con la serenidad de un día antiguo por los pasillos de Nereus, Marcus Lorentz se refugió temporalmente en una sala de máquinas auxiliar, donde el calor de los antiguos sistemas le ofrecía algo más que refugio, le ofrecía tiempo. Allí, solo, rodeado de tubos vibrantes y metales oxidados, regresó para abrir la pequeña libreta que siempre llevaba en el bolsillo interior de su chaqueta militar. No era un diario. Era más bien una colección de fragmentos, mapas, símbolos, nombres de pueblos olvidados, coordenadas y fotografías. Uno en privado, un niño con los ojos vendados sentado frente a un cuerpo parcialmente devorado. En la esquina, garabateado con una letra rápida, Gulu 1998. Nadie a bordo sabía realmente quién era Marcus. Había entregado documentos válidos, había inventado la historia de un veterano solitario que buscaba una travesía tranquila. Pero tras esa fachada se escondía una verdad mucho más profunda. Lorentz había servido durante años en misiones no oficiales en zonas de conflicto de África Central. No como pacificador, no como médico. Era un cazador de hombres, y a veces de cosas peores. Durante un tiempo, trabajó discretamente para agencias europeas, rastreando grupos paramilitares que usaban animales como armas psicológicas. Recordaba con detalles escalofriantes historias de aldeas devastadas por leopardos entrenados para atacar de noche, de hienas liberadas como presagio de masacre,
y, en un caso específico, de un león solitario marcado por el fuego que había escapado del control de sus dueños y desaparecido en el norte de Uganda sin dejar rastro. Lawrence nunca encontró al animal, pero había pasado años soñando con él, con su silencio, con sus ojos. Ahora, dentro del Nereus, reconoció el patrón: los círculos formados con los restos, la eliminación metódica de rivales, el uso del miedo como arma. No era locura, era táctica. Y, aún más inquietante, ese comportamiento no era el de un león común. Era la de un león que había aprendido de los humanos, uno que había sobrevivido a guerras, hogueras, jaulas y hombres peores que cualquier bestia. Y ahora, suelto, no rugía de furia, sino de memoria. Lawrence apretó el mango del cuchillo contra el pecho y cerró los ojos un instante. Recordó una noche de hacía casi 30 años, en una base rodeada de cadáveres. Un sargento susurró por la radio, pidiendo que lo rescataran, mientras se oían sonidos acercándose entre los arbustos. Y entonces, un rugido, el mismo sonido que ahora resonaba dentro de la nave. Quizás, en el fondo, no estaba allí para matar al león. Quizás estaba allí para terminar algo que había empezado mucho antes. En la estrategia formal y el plan escrito, solo hay una certeza silenciosa que crece en el cuerpo de Lawrence como un tambor lento que marca el final. Sabía que no podía esperar más, que no se trataba de escapar ni de resistir, sino de cerrar un ciclo que llevaba arrastrando mucho tiempo antes de subir a bordo del Nereus. Eligió el compartimento 6, un espacio amplio y oxidado, con una única entrada visible y una luz rota en la parte superior, por donde entraba una luz pálida y oscura que parecía más lunar que real, como si hubiera estado retenido en esa habitación durante mucho tiempo. Durante horas preparó el lugar con calma. No coloques trampas mecánicas ni armas de fuego, sabía que nada de eso funcionaría. Simplemente colocó unas cuantas granadas de humo caseras, una cuchara afilada como en los viejos tiempos de la selva, e instaló su propia presencia en el centro de la habitación como quien erige un altar silencioso. Se sentó contra la fría pared, cabizbajo y con los ojos entornados, escuchando cada ruido del barco, cada crujido de metal, cada cambio en la vibración del aire. El león vendría, no le cabía duda, pero no porque lo hubieran atraído con trampas. Vendría porque era inevitable. Y cuando finalmente llegué, no me detuve allí con violencia, sino que la majestuosidad cambió, la de un antiguo rey entrando en un templo conocido. La silueta apareció en el umbral, oscura, poderosa, con los hombros tensos y la cabeza baja, como si también fuera más grande que el momento llegado. Su cabello negro parecía absorber la poca luz de la habitación. Sus ojos no brillaban, no había furia en ellos ni desesperación, solo algo que se parecía demasiado a la conciencia. Lawrence bajó lentamente al suelo, sin volver a levantar la cuchara, simplemente observando a la criatura como si no fuera la primera vez, como si hubiera compartido este mismo espacio, años atrás, de otras maneras, en otra guerra. Sus labios simplemente se movieron, murmurando algo que no era lo mismo, y entonces, sin dar señales claras, la criatura que dio el primer paso ya estaba dentro. El zumbido estalló segundos después, expandiéndose como una espesa niebla que difuminaba las líneas del espacio, pero no había instinto. El león cargó a través de la niebla sin rugir, golpeando con fuerza las tuberías, las cajas, la tierra, mientras Lawrence rodaba por el metal raspado y buscaba una abertura para contraatacar. No fue una lucha limpia, fue brusca, desequilibrada, como si ambos cuerpos fueran más fuertes de lo que cada movimiento debía doler. En un instante breve y crudo, la hoja se hundió en la pata delantera del animal, que retrocedió con un gruñido seco, pero volvió a avanzar sin dudar. Lawrence fue lanzado contra la pared, sintió el hierro hundirse en su espalda y el sabor a sangre subirle a la garganta, pero no soltó el cuchillo. El león se detuvo un segundo, respirando profundamente, cabizbajo, con el pecho agitado como si fuera humano, como si sintiera la fatiga acumulada de décadas de supervivencia. Y en ese instante, Lawrence supo, ninguno de los dos había venido a ganar, ambos estaban allí para terminar.
Cambié el ángulo, afirmé las patas, y cuando la bestia fue lanzada de nuevo, también estaba perdida. El metal chocó contra la carne, los cuerpos se desplomaron como un solo peso en el centro de la habitación, y por un instante todo el sonido desapareció. Solo la vibración del casco, solo el eco de algo inestable, solo el aire cargado de una quietud que no era paz. Se acabó. Cuando los motores empezaron a emitir un leve zumbido, como el primer suspiro de algo que despierta tras una larga pesadilla, Nereus no era el mismo. Las luces se apagaron lentamente, las calles permanecieron oscuras y vacías, y el mar, alejándose, permaneció inmenso e indiferente. Sin explosiones, sin alarmas, sin celebraciones, solo un silencio más denso que la noche. La tripulación restante, oculta en compartimentos sellados desde hacía horas, emergió con pasos lentos, rostros marcados, ojos cansados de mirar al vacío. No sabía con certeza cuánto tiempo había pasado. Algunos contaban las horas, otros solo pensaban en sobrevivir el siguiente minuto. Fui uno de los marineros más jóvenes que se atrevió a bajar primero al compartimento 6. No llevé un arma, no esperaba encontrar vida, y, en cierto modo, no está allí. Allí, en medio de la tierra metálica, vi rastros de sangre, marcas de garras, fragmentos de humus flotando como si fueran aire en el aliento de todo. En el centro de la habitación, un cuerpo colgaba de la boca. Era Lorenz. Su rostro pálido, los ojos entreabiertos, a medio camino entre el sueño y la muerte. El cuchillo seguía en su mano derecha, cubierto de un líquido oscuro que no era solo sangre. Pero no había rastro del león, ni huellas, ni ruido, ni rugido. Cuando arrastraron a Lorenz escaleras arriba, abrió los ojos un instante. No habló de dolor, ni siquiera de un instante de victoria. Simplemente miró la escotilla metálica sobre su cabeza, donde la luz del mar se filtraba por una grieta, y murmuró, casi inaudiblemente: no era un animal. Nadie preguntó nada más. El capitán Pavlovich ordenó al Nereus que mantuviera su rumbo hacia el puerto de Mombasa. No enviaron señales de socorro ni pidieron ayuda externa. Lo que hubiera ocurrido allí se quedaría allí, y lo que se contara se convertiría en leyenda. Horas después, mientras el buque surcaba las tranquilas aguas del Océano Índico, uno de los ingenieros, al intentar reiniciar el sistema de cámara interno, accedió a una carpeta que no había sido grabada por ningún miembro de la tripulación. Era un video corto, grabado automáticamente por un sensor de movimiento. En él, durante unos segundos, se veía el compartimento 6, vacío, hasta que, en la esquina de la pantalla, una inmensa sombra se alzaba tras un pilar de hierro. No se oía ningún sonido, solo la imagen del león, quieto, inmóvil, mirando al objetivo, y luego alejándose en la oscuridad. La grabación terminaba con una última imagen fija, la puerta del compartimento, lentamente, cerrándose sola. Y incluso días después, cuando Lorenz despertó con dificultad en una cama improvisada, repetía la misma frase, como si no le hablara a nadie en particular. La última puerta no era para él. El Nereus llegó al puerto de Mombasa sin anunciar su llegada, sin banderas izadas, sin vida a cubierto. Desde la orilla parecía una especie de barco, un casco cansado entre tantos otros que cruzaban rutas olvidadas. Pero quienes se acercaron a recibirlo notaron algo diferente, algo en el aire, una quietud inusual, como si el barco cruzara los mares con fronteras invisibles entre este mundo y el otro. Abajo, los miembros de la tripulación se movían con paso lento, con la mirada baja, como si temieran mirar atrás antes de volver a verlo. Hablaban un poco. Algunos no dijeron nada. De los 3 y 7 que salieron del puerto de Maputo, solo bajó por la rampa. El resto estaba en la lista de desaparecidos navegando. La investigación oficial fue breve, demasiado breve. Un par de preguntas, unos cuantos formularios, sellos sellados sin mirar. No revisen los registros térmicos, no pidan registros de seguridad, no exijan ver contenedores vacíos. Al parecer, los dueños del Nereus tenían los contactos correctos, o quizás sabían que hacer preguntas a solas conduciría a respuestas que nadie estaba dispuesto a escuchar.
Las familias de los desaparecidos nunca recibieron explicaciones claras, solo condolencias, informes inconclusos y un vacío que se extendía como una cuerda invisible. Muchos de los tripulantes supervivientes regresaron a sus países y desaparecieron de la vida pública. Algunos cambiaron de nombre, otros desaparecieron semanas después de desembarcar, como si algo aún los persiguiera desde lejos. Lorenz fue trasladado discretamente a un hospital militar en Suiza. Sus documentos fueron sellados y su expediente fue modificado. Pero quienes lo visitaron, cuando se lo permitió, sabían que el hombre no había regresado entero. No había ninguna herida visible que explicara su silencio, ninguna cicatriz nueva que justificara su mirada ausente. Pasaba horas en silencio mirando por la ventana, como si aún pudiera oír el sonido metálico del casco, como si esperara que el rugido volviera a atravesar el cristal. A veces, durante la noche, el equipo médico lo oía repetir palabras incoherentes. «No era un león», murmuraba, o «aprendió», seguido de largos minutos de inmovilidad total. Una mañana, una enfermera lo oyó susurrar. «Los que desaparecieron quizá no estén muertos». Y nadie se atrevió a preguntar qué significaba eso. En algún lugar del océano, dicen, la ruta original del Nereus fue borrada de los satélites. Un tramo entero del Océano Índico desapareció de la navegación comercial. No por censura, sino por miedo, como si el mar hubiera cerrado los ojos y sellado esa historia para siempre. Meses después, cuando el Nereus ya había sido retirado del servicio y encallado en un astillero olvidado al norte de Sri Lanka, alguien, no se sabe quién, dejó una flor marchita sobre el casco oxidado. No había nombre, ni nota, ni explicación. Solo el tallo seco, inclinado contra el acero corroído, como un gesto sin testigos, como una despedida que nadie debía ver o recordar. El barco había sido desmontado pieza por pieza, vendido como chatarra o reaprovechado en otras embarcaciones comerciales, pero el compartimento 6 permanecía intacto. Nadie quiso tocarlo. Algunos trabajadores aseguraban que sus herramientas se rompían al intentar abrir las paredes, otros juraban que habían escuchado respiraciones dentro, aunque todo parecía vacío. Al final lo sellaron con soldadura industrial y lo dejaron allí, sin registro, sin planos, como si nunca hubiera existido. Lorenz desapareció del hospital 3 semanas después de su última revisión. Nadie lo vio salir, no firmó el alta, no dejó nota. Simplemente se desvaneció. Sus pertenencias fueron encontradas intactas: el cuaderno de anotaciones, una fotografía doblada y una cuchilla envuelta en tela oscura. Dentro del cuaderno, una única página escrita con letra firme, casi ceremonial: aquello que fue criado para la guerra nunca encontrará paz. Las autoridades no lo buscaron, tal vez porque sabían que él no quería ser encontrado, o porque comprendían, aunque no lo dijeran, que ciertas historias no terminan con respuestas, apenas con ecos. En algún lugar, en un punto perdido donde el océano parece doblar sobre sí mismo, hay quien diga que escuchó un rugido viniendo del agua, profundo, longo, grave de más para ser real, mas imposible de ignorar. Pescadores locales evitan aquellas rotas. Marujos antiguos falan de una zona muda, donde búzolas enloquecen, animales somen y hasta las ondas parecen hesitar. Ninguno permanece allí por mucho tiempo. Y cuando el viento sopla del este, hay relatos de una figura solitaria parada en la vera de la playa. Un hombre inmóvil, ojos cerrados, pies afundados en la arena mojada, siempre escuchando, como si esperase algo que solo él es capaz de reconocer. Porque en el final no se trataba de un navío amaldizuado, ni de un león asesino fuera de control. Tratábase de algo más profundo, de un espejo partido entre hombre y fera, de un ciclo que se repite en silencio, de un instinto antiguo que nunca adormece. Y mientras el mundo sigue girando, mientras los barcos cruzan esas aguas sin saber, mientras el ruido de la civilización crece para tapar lo que no quiere oír, allá en el fondo del mar, alguien aún espera, o escucha, o recuerda.